Bueno, estamos en la unidad 4, genética. Recuerden que nosotros habíamos comenzado con la agenda a desarrollar la parte 1, que se habla de la herencia, reproducción celular. Y comenzamos con el punto 1, ADN, la molécula de la herencia, y se respondió la pregunta de cómo se replica, se transcribe y se traduce. ¿Listo? Recuerden, vimos la estructura base del ADN, nucleótido, el dinucleótido, la formación entonces de la cadena ya con dos para finalmente verla completa. Vimos un video que nos sirvió y nos apoyó respecto a historia, descubrimiento y estructura igualmente. Allí también se vio cómo se replica de alguna manera. Recuerden la posición de la ADN o de las dos hebras que van invertidas con distintos extremos. Eso hace que la replicación se dé de manera muy distinta, muy diferente en cada una de las cadenas. Para decirles, y de pronto que no habíamos mencionado antes, estas que están en azul se conocen como las cadenas molde, ¿cierto? Y las nuevas, en este caso las rojas, son en este caso las referencias nuevas. Es decir, se van a formar entonces dos cadenas conformadas por una molde y una nueva. A eso se le llama o se le conoce como replicación semiconservativa. ¿Listo? Es decir, y repito, una cadena es vieja y digámoslo así, la otra es nueva. La parte de replicación la vimos en video, la repetimos 2 o 3 veces, bastante interesante, midiendo la participación de diferentes enzimas con unas actividades muy puntuales, hasta finalizar precisamente con la replicación. Esto ya lo pueden ver en detalle en video si lo quieren repasar. Las mutaciones que se presentan durante la replicación, recuerden, la de sustitución, la de inserción, la de supresión, la de inversión y la de translocación. ¿Cómo se transcribe? Es decir, ¿cómo pasa entonces de ADN a ARN mensajero? ¿Listo? ¿Y cómo se traduce? ¿Cómo pasa de ARN mensajero a proteína? ¿Listo? Conocimos el código genético, cómo se conforma pues por codones y cómo ese ARN mensajero me da la información del aminoácido que debe ser llevado para la construcción de la proteína, con la intersección, en este caso, del ARN de transferencia. Recuerden, el paso de ADN a ARN mensajero maduro recibe un proceso. Hay partes del ARN mensajero que deben ser eliminadas. ¿Sí? Esos son los conocidos intrones. El punto 2, mencionamos cómo se organiza el ADN. Recuerden que tiene una serie de conformaciones. Desde la doble hélice, un enrollamiento a sí misma. Luego este enrollamiento lo hace en torno a unas proteínas histónicas. Estas a su vez empiezan un nuevo enrollamiento, luego unos bucles para formar finalmente el cromosoma. Acá vemos los diferentes cromosomas del humano, en este caso de un hombre, dado los cromosomas sexuales XY o el par número 23. Al conjunto de cromosomas de un individuo, de un organismo, lo conocemos entonces como cariotipo. ¿Listo? Los cromosomas tienen unas partes puntuales. Lo vimos en clase y son muy necesarias reconocerlas.
sobre todo para la segunda parte que vamos a ver, y respecta a la genética mendeliana, la expresión entonces de genes a proteínas en humanos especialmente. Pero igual tocaremos algunos temas puntuales para dar unos ejemplos en esa segunda parte. La pregunta 3 de por qué se dividen las células. ¿Sí? Dimos 3 razones. ¿Las recuerdan? La primera razón es que la división celular transmite información hereditaria a las células hijas. ¿Listo? Ojo, para que la célula sobreviva debe tener un juego completo de toda la información genética. Por tanto, cuando una célula se divide, no puede simplemente partir sus genes en dos y dar la mitad a cada célula hija. Más bien entonces la célula primero replica su ADN a modo de tener dos copias idénticas de su material genético y luego cada célula hija recibe un juego completo de ADN con todos sus genes. ¿Listo? La segunda razón es que la división celular es necesaria para crecer y desarrollarse. ¿Sí? La forma conocida de la división de las células eucariontes, en la que cada célula hija es genéticamente idéntica a la célula madre, se llama división mitótica. Lo vamos a ver ya más adelante. ¿Sí? Desde que ustedes fueron concebidos como óvulos fecundados, la división mitótica ha producido en ustedes todas las células del cuerpo y sigue haciéndolo todos los días en muchos órganos, en múltiples ocasiones, en unos tejidos más rápidos que otros, e inclusive en algunos sin división. Listo, casi todos los organismos multicelulares tienen 3 categorías de células, digámoslo así, respecto a la capacidad de dividirse y diferenciarse. Están, por ejemplo, las células madre, casi todas las células hijas formadas por las primeras divisiones de un óvulo fecundado y algunas células ya también en adultos, son células madre. Donde encontramos ya estas células madre en adultos, por ejemplo, en el corazón, en la piel, en los intestinos, en el cerebro y en la médula. ¿Listo? Un segundo tipo de célula son, por ejemplo, esas que tienen capacidad de división acelerada. Por ejemplo, muchas células del cuerpo de embriones jóvenes y adultos también se dividen, pero se diferencian en uno o dos tipos celulares. Por ejemplo, las células del hígado pueden dividirse, pero solo dan lugar a células del propio hígado. ¿Listo? Están también las terceras, que son las células diferenciadas permanentemente. O sea, algunas células se diferencian y nunca vuelven a dividirse. Por ejemplo, la mayor parte de las células del corazón y del cerebro. Otra de las razones de por qué se dividen las células es porque facilitan la reproducción sexual y asexual. ¿Listo? Estas figuras precisamente hacen alusión a este parágrafo y podemos ver, por ejemplo, en bacterias cómo se da la división asexual, simplemente por partición y mitosis. Lo mismo que en un protista, conocido como Paramecium. Hay un animal, un nidario, vive en las aguas, se conoce como la hidra, y la partición de un brote, un brazo, entre comillas, produce un nuevo organismo. En organismos multicelulares de gran tamaño, como árboles, también se puede dar la reproducción asexual. Inclusive, nosotros vemos por acá una alameda. Es un conjunto de árboles grandísimo. Cualquiera puede pensar, acá viene otra por acá,
que son muchos árboles, que son individuos distintos, pero no. Resulta que tenemos un individuo, ese individuo emite raíces, se puede ir extendiendo por toda un área, y esas raíces tienen yemas. Esas yemas pueden emitir, digámoslo así, árboles, nuevos árboles, algo que se conoce como reiteraciones, pero son clones genéticamente idénticos y son un solo individuo, pero vamos a ver muchos árboles. Ejemplos como ese también encontramos pues en otro tipo de plantas. ¿Qué ocurre en el ciclo celular de procariontes? Bueno, un ciclo celular es como el ciclo de vida de una célula, valga la redundancia. En el ciclo de los procariontes hay dos fases y se conocen como división celular y replicación del ADN, aquí en amarillo, y en azul, división celular, que se conoce como fisión binaria. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es precisamente ese ciclo? Entonces vamos a mirar que el cromosoma procarionte se encuentra unido en un punto a la membrana plasmática de la célula. ¿Sí? El lugar se conoce como sitio de unión. En la fase del ciclo celular procarionte, el ADN se replica. ¿Sí? Vieron acá. Y produce dos cromosomas idénticos que se unen a la membrana plasmática en lugares muy próximos. Obsérvese que lo que está en azul es la pared celular y en amarillo alrededor entonces sería la membrana plasmática. ¿Listo? Paso 3. Se agrega membrana plasmática entre los puntos de unión, con lo que se alejan. Cuando la célula crece, entonces esos sitios de unión precisamente se van apartando. En el paso 4 tenemos que la membrana plasmática empieza a crecer hacia adentro, en la mitad de la célula, ya cuando la célula más o menos alcanza aproximadamente el doble de su tamaño. ¿Listo? Esa fusión se hace entonces como hacia el centro o línea del ecuador para luego formar dos células hijas. Como la replicación entonces del ADN produce dos moléculas idénticas, las dos células hijas entonces son genéticamente iguales una de la otra. ¿Listo? Este proceso entonces se conoce como fisión binaria, el proceso de división. Ahora, ¿cómo es esto en eucariontes? También realmente hay dos fases, pero la vamos a conocer. La amarilla como interfase y está compuesta por tres subfases, digámoslo así. Una fase G1, que es crecimiento y diferenciación celular. Ojo, acá hay transcripción y traducción de ADN. Puede tardar entre 9 y 11 horas promedio, esa fase G1. En la fase S, conocida como síntesis y duplicación de ADN y de proteínas asociadas, tarda entre 8 a 10 horas. Y la fase G2, de crecimiento y preparación para esta división celular, la célula examina su ADN duplicado en preparación para esa mitosis. Tarda más o menos entre 4 a 5 horas. Esta interfase ocupa en el ciclo un 90 a 95% del ciclo de vida celular. Estamos hablando entonces de unas 22 horas promedio. La mitosis hace parte entre el 5 y el 10%. Esto puede tardar entre
30 minutos a 1 hora. Así, en total, un ciclo celular promedio puede durar 24 horas, pero igual todo depende del tipo de célula. Recuerden que en el video anterior, en el de repaso, les mencionaba algo. Hay células inclusive que se dividen una vez y no lo vuelven a hacer y pueden durar por mucho tiempo a nivel funcional. Lo interesante de esto es que todo este proceso tienen puntos de control, lo vemos acá. Y en ese sentido, nos vamos a apoyar de una infografía muy bonita que ustedes tienen hace mucho rato allí en el Moodle. Y bueno, y aquí estamos. ¿De qué se tratan esos puntos de control o reguladores del ciclo celular? Vamos a la primera fase, G1. Y acá hay 2 puntos. Lo vamos a encontrar para S, G2 y M. ¿De qué se trata estos enlaces? El verde se trata de proteínas estimuladoras, también conocidas como proteínas codificadas por protooncogenes. ¿Qué hacen? Estas que están en verde, esas proteínas que van a participar acá, estimular el paso o el cambio a una de las fases para que el ciclo se complete. Estas que están en rojo también van a ser proteínas o complejos de proteínas que tienen función inhibitoria. ¿Sí? Se conocen también como genes supresores tumorales, a los que codifican a estas proteínas. Entonces, por el contrario, estas lo que van a hacer es inhibir el paso. Estas lo estimulan en verde y estas lo inhiben, no dejan cambiar en caso de que ellas vean un problema. Por ejemplo, en G1, ¿cuáles serían las proteínas estimuladoras? Lo único que ustedes necesitan saber son un complejo de proteínas que se llama CDK-ciclinas, no más. ¿Listo? Si quieren especificar, pueden leer el texto en sus casas. En rojo, ¿qué proteína es la que no va a permitir el paso? Es la proteína que se conoce como la P53. Si ella ve que el ADN está dañado, si tiene problemas, entonces inhibe y no da paso a fase S2. ¿Listo? ¿Cuáles son aquí las proteínas estimuladoras de fase S a G2? Miren. Son un juego también de proteínas ciclina CDK, un complejo. ¿Listo? ¿Quiénes la inhiben? Hay 2 proteínas especiales. La ATM y la BRCA1, también llamada cáncer de mama. ¿Listo? Si estas proteínas observan aquí en fase S que la replicación del ADN no está bien, que hay quiebres, que hay mutaciones, entonces estas lo que hacen es llevar a la célula a corrección, o si el daño es muy grave, muy extenso, simplemente llevarla a apoptosis, que es muerte celular. Listo. Ojo, cuando estas células inhibitorias, especialmente estas, aunque las que estimulan igualmente también puede darse, sufren alguna mutación, es decir, esta proteína, por ejemplo, o quizás esta, no esté bien conformada, no esté bien hecha, puede terminar en cáncer. De hecho, esta, miren el nombre que recibe, es una proteína que está asociada al cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, eso es como para que tengan presente. Las proteínas inhibitorias de sufrir mutaciones o estar mal conformadas no van a tener una función específica. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no van a detener estos cambios de fase al ver un daño, vamos a tener un crecimiento desordenado de células y por ende el desarrollo del cáncer. ¿Listo?
Vamos a G2. En G2, ¿quiénes estimulan? ¿Quiénes estimulan en este caso? Entonces, el paso de G2 a mitosis vuelve y juega. Está el complejo CDK ciclinas. ¿Listo? ¿Quiénes pueden inhibir? Como en G1 hay una proteína especial, la P53. En caso de que el DNA sintetizado o duplicado en fase S pase mal acá, acá hay otro punto de control. ¿Sí? Hay diferentes puntos de control, diferentes retenes, digámoslo así. En caso de que si se pasa por alto alguno de estos dos, acá hay otro. ¿Sí? ¿Listo? Para mitosis, que no lo hemos visto realmente. Comprende 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Listo? Eh, ¿Quiénes estimulan las mitosis acá? Algo que se llama un complejo proteico, y aquí está su nombre. Complejo promotor de la anafase ciclosoma. ¿Listo? Esto es lo que necesito que ustedes sepan. Que esto tiene puntos de control, de regulación y de estimulación a cambios de fase. Vuelvo y juego. Si quieren profundizar más, pueden leer esto. Puede ser quizás complejo porque no es un curso pues, de biología celular y molecular. La mitosis se puede inhibir por proteínas como cuáles. Un complejo que se llama resto mitótico deficiente, en especial. ¿Listo? También por acá tenemos un complejo promotor de la anafase ciclosoma. Más adelante, en una de las fases de la mitosis, que también de percibir daños en el proceso mitótico, pues se detiene la misma. Bien, entonces esto es precisamente puntos de control del ciclo celular. No nos podemos preocupar en este momento. Nuestras células están trabajando fuertemente para que enfermedades neurodegenerativas, enfermedades como el cáncer y enfermedades X causadas por mutación en estos puntos de control, en este caso por genes que codifican estas proteínas, pues no pasen a mayores consecuencias. Tiene que ver también mucho la alimentación, el factor ambiental. Si bien genéticamente podemos tener predeterminación o disposición a la mutación genética, esto se puede también dar por factores ambientales, vuelvo y repito. Bueno, vamos a pasar entonces a esta parte, a la división mitótica, ¿sí? Vamos a pasar al punto 6, y es, ¿qué es eso de la división mitótica? ¿Y por qué produce células hijas diploides genéticamente idénticas? Tenemos que la fase en amarillo, ¿cierto? Toda esta fase es la interfase. Vamos a situarnos más o menos por acá. Al final de la interfase, algo que se conoce como interfase tardía. Sí, por allá a lo último. ¿Qué pasa acá? Vamos a mirar la estructura. Está el nucleolo, acuérdese, ADN encargado de la fabricación de ribosomas, la cromatina, la otra porción de ADN con proteínas histónicas. Tenemos aquí la envoltura del núcleo, la membrana nuclear. Pero miren ya cómo se va de alguna manera abriendo. Y tenemos algo que son los centriolos. ¿Listo? Los centriolos, entonces vamos a ver que cumplen una función importantísima, y son unas estructuras moleculares encargadas de desarrollar microtúbulos. ¿Y qué son esos de los microtúbulos? Recuerden, son componentes del citoesqueleto, uno de los 3 componentes, y sirven de vía, carretera, medio para desplazamiento de muchas cosas. Aquí van a servir para qué, ¿qué van a desplazar? Entramos entonces en la mitosis.
y hay cuatro fases, ¿cierto? En general, vuelvo y juego, profase, metafase, anafase y telofase, son 4. Bromeante. Bromeante es una palabra que yo me inventé por ahí. Como me invento muchas para simplemente aprenderme algunos términos biológicos. Bromeante, entonces cada uno de los términos de las 4 fases. Son técnicas pues como de aprendizaje. Profase, metafase, anafase y telofase. Bromeante, ¿eso qué significa? ¿Listo? Acá ¿qué tenemos? Hay una profase inicial y una profase tardía. Los cromosomas se condensan, se acortan, ¿sí? Acuérdense que hay diferentes envolturas del ADN partiendo desde la doble hélice hasta esa X gruesa que conocemos, ¿sí? Y los centriolos empiezan a formar un nuso mitótico, ¿listo? A partir de microtúbulos, y los aquí ya los mencionan. En la profase tardía, ojo, el nucleolo se desensambla y desaparece. ¿Sí? El nucleolo, miren acá, toda esa parte de ADN que está súper concentrada en la elaboración de ribosomas. La envoltura nuclear aquí ya se desensambló por completo. Por acá hay unos segmentos alrededor. Y algunos microtúbulos que empiezan a desarrollarse a partir de los centriolos se unen al cinetocoro. ¿Qué es eso del cinetocoro? Cada cromátide hermana, cada uno de estos cromosomas está unidos por lo que llama un centrómero. Y el centrómero está rodeado por una capa de proteínas que se conoce como el cinetocoro. Ese cinetocoro permite la unión entonces de estas cromátides hermanas a el uso mitótico. Recuerden que aquí ya el ADN está duplicado, ¿sí? Viene desde la fase S de interfase. Acá nosotros tenemos un conjunto de cromosomas duplicado. ¿Listo? Si teníamos 23 pares, aquí ya tenemos 46, porque acuérdense que se replicó precisamente para hacer división y que las dos células hijas terminan pues con su juego de cromosomas iguales. Pasamos entonces a metafase. Miren, los microtúbulos, en este caso, alinean a los cromosomas en todo el ecuador de la célula. ¿Sí? También se conocen como microtúbulos del cinetocoro. Son esos aquellos que se unen al cinetocoro del cromosoma, porque hay unos que no lo hacen, hay unos que no lo hacen realmente, ¿cierto? Ahora, pasamos a la anafase. Las cromátides hermanas se separan y se mueven hacia los polos, ¿sí? Los microtúbulos, en este caso, ¿qué pasa con ellos? Uno creería que es que están jalando a cada uno de los cromosomas, ¿cierto? Hacia el polo. Pero no, realmente lo que está sucediendo es que el cinetocoro, esas proteínas que rodean el centrómero, empiezan a degradar el uso mitótico, ¿sí? Este se empieza a descomponer. Entonces no es como un juego elástico de que yo jalo los cromosomas, como a veces cree uno cuando le dan mitosis. De anafase entonces pasamos a telofase, ¿sí? Es decir, un juego de cromosomas se va hacia los extremos. Y comienza a formarse ¿qué? Envolturas nuclear. Los cromosomas ya pierden esa conformación de X y se empiezan a extender. Reaparecen los nucleolos, que es donde
se sintetizan los ribosomas y aquí comienza una compresión. Se forma un anillo de microfilamentos, ¿sí? Microfilamentos, aquí dice. Otro componente, el segundo de tres, del citoesqueleto. Viene la que se conoce como citocinesis. Es que ese anillo de microfilamentos empieza a contraer, en este caso, la membrana y el citosol para dar finalmente dos células hijas. ¿Listo? Aquí entonces vuelve y entra a interfase para cumplir su función específica que tiene como célula. Bueno, luego del video, y espero hayan entendido un poco más, vemos que en plantas, inclusive el video no lo mostraba, funciona muy distinto esa parte de citocinesis o partición para dos células hijas. ¿Y cómo funciona? Miren aquí, vesículas con carbohidratos brotan del aparato de Golgi y pasan al ecuador de la célula. Míralas acá. Listo. Se va formando una placa celular que termina en pared. Se fusionan esas vesículas. En amarillo la membrana plasmática para finalmente separar en dos compartimentos distintos las dos células. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a mirar? ¿Y qué es importante acá? La división meiótica. ¿Listo? Donde aparece la meiosis. Acá. La meiosis ocurre entonces en células sexuales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de espermatozoides y óvulos. ¿Sí? Miren acá, vamos a fijarnos que se producen, digamos, dos meiosis o dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene entonces la interfase, esa amarilla, y viene profase, metafase, anafase y telofase. Sí, cierto, las mismas fases de la mitosis, sino que entonces esa parte azul del ciclo celular va a haber no mitosis propiamente, sino meiosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En profase, o mejor, en interfase, recuerden que se duplicó el ADN en fase S. ¿Listo? ¿Qué pasa en profase? Miren acá, hablan de un entrecruzamiento. ¿Cómo así? Esta figura ilustra, antes de comenzar, el cromosoma que usted recibe de su madre y el otro del padre. ¿Listo? Sino que aquí están duplicados. El de la madre se duplicó, digamos el amarillo, y el del padre se duplicó el morado, precisamente en fase S de interfase. En profase, entonces, ¿qué pasa? Los cromosomas duplicados ya se condensan. Los cromosomas homólogos se aparean, ¿sí? Se aparean. Forman una tétrada, 4 cromosomas, y se producen quiasmas. ¿Qué es eso de quiasmas? Cuando las cromátides de los homólogos intercambian partes de ADN por entrecruzamiento, una porción de un cromosoma del padre se va a la madre y de la madre al padre. La envoltura nuclear se desensambla y desaparece y se forman los microtúbulos del uso, aquí en metafase. Entonces fíjense
como acá unos cromosomas tienen una parte amarilla y estos cromosomas ya tienen una parte morada, lo mismo para los otros. Recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas, cuando están duplicados son 46, pero acá solo nos están mostrando, en este caso, un pequeño número de cromosomas para ser más específicos, pero todo esto está sucediendo con cada uno de los cromosomas por duplicado. ¿Listo? En metafase 1. Entonces los cromosomas homólogos apareados ya se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Un homólogo de cada par se dirige a un polo, o se va a dirigir a un polo de la célula. ¿Listo? Eso ocurre entonces ya aquí en anafase, las cromátides hermanas van a permanecer unidas. 2 se van para acá y 2 se van para acá, según este juego. ¿Listo? En telofase, meiosis 1, se desensamblan y desaparecen los microtúbulos del uso. Se empiezan entonces a formar 2 agrupamientos marcados. Por tanto, los núcleos hijos acá son haploides. En esta etapa ocurre la citocinesis y pasamos a meiosis 2. Entonces, hasta aquí, digamos que se tuvo una mitosis, un proceso mitótico que ustedes conocen, y se dan 2 células hijas, con la diferencia de que hubo entonces intercambio entre cromosomas homólogos, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Acá inclusive ya hay envoltura nuclear, los cromosomas se pueden inclusive descondensar o relajar o estirar, pero como estas células van dirigidas a formar células con la mitad del juego genético, entonces ellas van a entrar, digamos, a una segunda fase, conocida como meiosis 2. Entonces, en profase 2, si los cromosomas se extendieron, ellos se vuelven y se condensan. Se vuelven y se forman los microtúbulos y el uso mitótico y se unen al cinetocoro de cada una de las cromátides hermanas. Aquí en metafase vuelven y se alinean a lo largo del ecuador. ¿Sí? En anafase, las cromátides hermanas se separan en cromosomas independientes y se dirigen a cada uno de los polos. Bien, en telofase, los cromosomas entonces concluyen su traslado a los polos opuestos. Se vuelve a formar la envoltura nuclear y los cromosomas empiezan a extenderse de nuevo. Listo, algo pues que no se muestra aquí, pero que yo les cuento. Digamos, hay una citocinesis, una división, una partición, entonces, para formar ya no 2 células, como en la mitosis, como acá, sino que estas vuelven y se dividen para formar 4. Obtenemos ya células haploides, no diploides, sino haploides, características de células sexuales. ¿Listo? Recuerden, ya en las células sexuales tenemos la mitad
del juego de cromosomas que tenemos en el resto de células normalmente, precisamente para en el momento de fusión espermatozoide óvulo, pues tengamos un organismo con las células diploides características de un organismo, en este caso de un humano, si es el ejemplo. ¿Listo? Ojo, hay unos ciclos importantes que se dan en los organismos. ¿Y cuáles son? El ciclo de vida haploide, donde la mayor parte del tiempo la constitución del organismo está a la mitad del juego de cromosomas. Ocurre en protistas, en algas, en hongos. Ya vamos a ver como un ejemplo más específico de esto. Para la parte de animales, que es en el caso nuestro, nuestra vida transcurre con células diploides 2N y solo en la división meiótica, como les dije, óvulo, espermatozoide, o lo que se conocen como gametos, son las únicas células que presentan la mitad del juego cromosómico. De resto, pues nuestra vida es diploide, siempre ha sido diploide. Y hay otro que combina las dos, se conoce como el ciclo de alternancia de generaciones en plantas, especialmente es donde ocurre. Hay juegos mitad diploide y otra parte de la vida puede estar constituido por células haploides. Vamos entonces a ver un ejemplo de cada uno de los ciclos. Vamos a entrar al que más conocemos, al ciclo de vida diploide. ¿Listo? Tenemos dos adultos, 2N diploides. Eso somos nosotros, toda la vida, desde la concepción, desde el cigoto. ¿Listo? Miren acá, 2N. ¿Y por qué 2N? Se fusiona óvulo espermatozoide con la mitad de los cromosomas para N y N tener 2N. 23 cromosomas van 23, queda el padre, tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Entonces en azul lo haploide y en amarillo lo diploide. ¿Listo? Hay división mitótica siempre y constante hasta una edad adulta, donde ya se producen de manera constante a partir de cierta edad, tanto óvulos como espermatozoides. ¿Listo? Hay un ciclo de vida haploide. ¿Listo? ¿Y de qué se trata? Algunos eucariontes, como muchos hongos, y como este ejemplo, algas unicelulares, pasan la mayor parte de su ciclo de vida en el estado haploide, con copias únicas de cada tipo de cromosoma, solo una. ¿Listo? La reproducción sexual por división mitótica, acá, produce una población de células haploides. ¿Listo? Idénticas. En ciertas condiciones ambientales se forman células reproductivas haploides y especializadas. Dos de estas células, mírenlas acá, se pueden unir y formar de inmediato un organismo 2N. Pero, tanto los que están formados con una sola o un juego mejor de cromosomas como los que están con dos son totalmente viables. Las algas unicelulares las encontramos entonces en aguas especialmente y hacen procesos de fotosíntesis en su mayoría. Hay alguien que nos va a hablar de algas por ahí. Un saludo para esa persona. Me imagino que va súper bien y todos irán muy bien allá preparando sus exposiciones.
vamos a ver el ciclo de alternancia de generaciones. Este es muy bonito porque es más visible y se puede inclusive encontrar en la misma universidad, en el campus. Uno puede observarlo en la zona de bosques, por ejemplo. El ciclo de vida de las plantas se llama alternancia de las generaciones porque se alterna entre formas multicelulares diploides y haploides. ¿Sí? Una etapa adulta multicelular diploide da lugar a células haploides, llamadas esporas, por ejemplo, aquí en el caso de un helecho. ¿Sí? Esas esporas son células N, con la mitad del juego de cromosomas del helecho en sí. Pero esas esporas no solo se quedan como células, pueden desarrollar un organismo multicelular totalmente haploide, en forma de corazón, por ejemplo, es el ejemplo que nos están dando acá. Esta estructura, este organismo se puede encontrar muy cerca donde veamos helechos. ¿Listo? En algún momento entonces, estos células haploides generan gametos, como un óvulo y como un espermatozoide, por mitosis. ¿Sí? ¿Por qué? Mitosis. Porque simplemente están generando de un tejido con característica N, células N. Aquí no está particionando pues su juego cromosómico. Estas se pueden diferenciar mediante algunos procesos bioquímicos y encontrarse y fusionarse para formar un cigoto. ¿Listo? Puede haber autofecundación o entre otros organismos haploides también puede suceder. Y formar de nuevo un organismo diploide, un helecho completo. Entonces podemos encontrar estos dos organismos, tanto haploide como diploide. ¿Hay una diferencia morfológica grande? Sí, claro que sí, hay grande. Pero se trata, digamos, de un mismo individuo genéticamente similar. ¿Listo? En ese sentido, y hasta acá vimos la primera parte de genética, que tiene que ver con herencia y reproducción celular.